Hola, otra vez estamos aquí en el ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo. Y hoy vamos a hablar de un tema francamente curioso e importante, que es la cartografía, los mapas. ¿Cómo fue definido el territorio nacional y desde cuándo? Así que arranquemos. Bienvenidos. Aquí en el ADN de la historia. Y cuando estábamos poniendo el tema, no dejé de pensar los mapas, esos mapas del tesoro. Siempre en la idea de la gente muy joven, de cuando uno está empezando a leer, un mapa significa descubrimiento, misterio, significa aventura. Creo que todavía en ese momento en que México estaba convirtiéndose en ello, todo eso es lo que significaba esa cartografía. Hoy es de una forma estudiosísima en la que se pueden abordar estos mapas, pero forman parte de eso que los humanos tenemos y es la aventura. Pero fíjate, es muy curioso cómo ha sido una necesidad constante, ¿no? Sí. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de la tira de la peregrinación, que es la que señala cómo las tribus de Aztlán salen desde allá buscando un lugar que tuviera más plusvalía, según les dijo Huitzilopochtli. Entonces llegan al Valle de México. Pero tú ves la tira de la peregrinación. Que es una tira, literalmente, un códice. Es una tira, sí. pero además te va señalando lugares a donde fueron llegando. O sea, ahí, a través de ese códice, sí, vale sí, lo es. se puede saber como ciertos lugares a donde llegaron. De hecho, uno de ellos se ve claramente el Cerro de Chapultepec y arriba está coronado con un chapulín. Esa tira la pueden ver en el Museo Nacional de Antropología, en la Sala Azteca. Pero eso era una manera de representar un camino, una ruta, aunque se tardaron como 200 años, yo creo que por eso estamos tan fritos, porque era de Tepic, donde dicen que supuestamente estaba Aztlán, donde tendría que estar Aztlán, hasta México. Si tú pones Google Maps son 7 días y 16 horas, no 200 años. Pero bueno, esa es otra historia. Claro, porque además seguramente era todo un tema ritual y todo un tema, pero en eso de estarse buscando las huellas, que es lo que hacen los mapas, pues hay uno que a mí me parece maravilloso, que es el mapa de Uppsala, mal llamado de Santa Cruz, porque es el mapa más antiguo que se conoce sobre la Ciudad de México, aproximadamente de 1550. La ciudad de Uppsala, Suecia, es en donde se encuentra en la Biblioteca Carolina, y lo que llama muchísimo la atención es esta necesidad de contarle al mundo. Acordémonos que veníamos saliendo de los descubrimientos, de los viajes de circunvalación. Ya para 1550 lo más importante era dejar nota y dejar huella de esta Ciudad de México. Y entonces es en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en donde lo ubica Miguel León Portilla en últimas investigaciones. En 2016 saca un libro maravilloso sobre ese mapa de Uppsala y se puede ver a qué se dedicaban los primeros habitantes de esa ciudad destruida y vuelta a reconstruir, o en vías de reconstrucción. ¿Y por qué se llama de Uppsala? Porque está por la ciudad en Suecia. Tiene Suecia. 200 años, es un misterio, no se sabe, es un regalo que se le hace a Gustavo. Sí. Pero III. no es el plano atribuido a Cortés. Ese es el Nuremberg también, que además si los comparas, esos dos mapas, uno es muchísimo más detallado, el Uppsala. Están todas las acequias, todos los ríos, están las actividades lacustres de todos los pueblos que estaban asentados a las orillas. La primera vez que aparece América en un mapa es en 1500, Juan de la Cosa, pero bueno, eso es una América no definida, o sea, no es así como un territorio ignoto de alguna otra manera. Pero en el siglo XVI, Carlos Sigüenza y Góngora, desde 1645 a 1700, crea el primer mapa de México. Carlos Sigüenza y Góngora era un genio. Claro. Amigo de Sor Juana Inés de la Cruz, astrónomo. De esta cultura mestiza, ya sí, buscando lo que era nuestro, lo que era propio. Lo que era México, que no era México totalmente, porque seguía siendo la Nueva España, ¿no? Claro, y además en esta idea por ubicarnos, imagínense lo que era levantar el levantamiento. Hoy prendes un dron o te conectas al satélite y entonces el mapeo, que es interesantísimo, ¿no? Les encanta ver Google y poner la visión donde están, o sea, tu casa, de qué color, cómo está. Bueno, a mí me parece impresionante. Me da miedo. ¿Qué hubieran dado? Imagínate, esos aventureros por conocer
100, 200 metros más allá lo que iban a encontrar. Hablando de tesoros y de mapas del tesoro, uno de los tesoros mejor guardados y poco conocidos de esta Ciudad de México es la Mapoteca Orozco y Guerra. Ay, divina. Una joya. Está metidita entre Periférico y la lateral de Periférico, un edificio colonial bellísimo, y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un lugar espectacular donde ustedes pueden, previa cita creo, ir a visitarla y conocer las cosas, las joyas que en se el guardan. exconvento de San Diego. Exacto. Fíjate que es muy interesante cómo cada grupo social y en el desarrollo de la historia fue haciendo sus propios mapas, ¿no? Como decía, los mexicas en su peregrinación, desde luego los españoles. A mí me gusta mucho el plano atribuido a Cortés, porque es un plano, no se imaginen una guía roji. Sí, bastante tosco, ¿no? Bastante tosco y además muy europeizado, o sea, nada que ver. Sí se ve el Templo Mayor y todo, pero parecen casas como medievales, Claro. No como la arquitectura que sería la mexicana en ese entonces o la mexica, sino se ve muy como si fuera una ciudad feudal europea. Eso sí, el lago se ve perfectamente, las acequias, la plaza donde estaba el Templo Mayor y demás. Y es el más antiguo que se conoce de Tenochtitlan. Claro, y lo que dices es muy cierto, porque lo que estaban buscando justamente los frailes y seguramente Cortés, porque el que tú dices lo manda a España, se lo manda a Carlos V con la segunda carta de relación, no podían ejemplificar, no podían replicar lo que ya habían destruido, que además buscaban destruir y enterrar todo lo que había sido el pasado prehispánico, pero justamente esa mano indígena que se puede ver en lo tosco de las representaciones o en el de Uppsala, que no es nada tosco, sino es absolutamente, es el famoso arte tequitqui, esa mano maravillosa que se verá también en las portadas y en las cruces atriales, ese arte indoamericano en donde el indígena, que los frailes como Mendieta o como Sahagún les están enseñando en esta escuela, que algún día deberíamos hacer un programa sobre ese colegio de Tlatelolco, que además educaba a la nobleza mexica. Esos mismos son los que tienen que representar lo que habían sido sus casas de una forma europea, virreinal. Los españoles estaban en pleno renacimiento. De eso todo es lo que se ve en estos dos mapas, tanto en el de Cortés o Nuremberg y el de Uppsala o de la Santa Cruz. La tecnología ha impedido que sepamos leer mapas como se leían en la antigüedad. Yo creo que sí. ¿Sí? Que no sabemos. Yo, recuerdo de niño sacar la guía Roji del coche de mi padre para intentar descifrar en dónde la guía Roji. Que era una maravilla, pero y estaba hecha con cuadrantes, por supuesto, y más o menos te dabas una idea. Y funcionaba más o menos porque funcionaba. Hay muchas calles de Ciudad de México que no tienen nombre. Esquinas, nombre. No, claro, entonces tú tenías, mira, vas a dar en la esquina de Orozco y Guerra con Guillermo Prieto. No, llegabas a la esquina y no había. Entonces tenías que intuir en muchos casos. Pero fíjate, cómo también utilizado, ahorita me acordé de una anécdota, cuando este pintor famoso, artista Egerton, ¿no? Claro. Viene a dibujar los paisajes mexicanos. Se rumoró. ¿No dibuja Chichén Itzá? Creo que. No, ese, ahorita te digo el apellido. Stephens. Exactamente. Pero dicen que, por ejemplo, hay grandes vistas de la Ciudad de México, del castillo, de los lugares, y dicen que era un espía de los norteamericanos y que todo eso lo pasó a Estados Unidos porque estaban preparando lo que sería la guerra México-Estados Unidos, y que entonces eso le permitió a los norteamericanos trazar más o menos ya en el Valle de México dónde podrían hacer cualquier cosa. Es que era estratégico y era información, y eso mismo denuncia muy lastimeramente Clavijero cuando son expulsados los jesuitas en 1767. Ellos habían hecho levantamientos no nada más cartográficos, sino el clima, si no por eso es gratis que también en Tacubaya, en el meteorológico, hay gran cantidad de mapas porque se ponía el clima, la fauna. Ya cuando empieces a ver desiertos porque estás aquí, ya cuando empieces a ver bosques porque estás en la zona de la Marquesa. Entonces, lo que decían los jesuitas es, hicimos todo un levantamiento de lo que es la gran riqueza del Nuevo Mundo. Humboldt, Humboldt también hizo lo mismo para despertar la ambición de las potencias europeas sobre la riqueza del territorio.
Ay, a ver. Ya vamos a ¿Preparados? empezar a sufrir. porque- Las últimas 3 veces que te perdiste y cómo te desperdiste. Perdona lo que voy a decir. Nunca me he perdido. Ay, no. Mi sentido de la orientación, Ay. no, ni Ay. en Rusia con cirílico. ¿Eh? Ni en Rusia con cirílico. Ok, bueno, hablemos entre seres humanos. Perdón, Entre gracias, seres- Entre público. seres humanos Los normales. quiero. Entre gracias. seres humanos. La que recuerdo así muy actual, bueno, no es tan actual, que en este momento en Ciudad Guatemala, cuando vivíamos de niños, mi familia, mi mamá se perdía cada vez que íbamos al colegio Jefferson. Y la única forma de que nos ubicáramos realmente fue por la papelería en donde no tenía que dar vuelta el camión. El camión escolar siempre ha sido, en mi vida de estudiante, era lo que me ubicaba. Y actualmente le digo mucho a mis hijos, por favor, vayan viendo cómo se van ubicando. Todo lo meten al Google y te da, o al Waze, Sí. y cómo llegar. Nos hemos perdido con la tecnología. Pregúntenme a mí. Tú, que me ¿cómo te perdí encontraste? En el puente de fierro de Catepec, 8 de la noche, y maizales a mi alrededor. Estoy hablando hace ¿Pero qué 30 años. hiciste? ¿Por qué llegaste ahí primero? Fuimos a dar una conferencia en una escuela y salimos ya casi de noche y de repente en mi Volkswagen amarillo, no había ni a quién preguntarle. Había una casita ahí a lo lejos. Pero no, una- viendo las estrellas no podías ubicarte. Claro, pero en una ciudad como esta donde no se ven las estrellas nunca, perdido durante 5 horas. 5 horas. ¡Qué 5 barbaridad, horas. Benito! Pero perdón, tengo que confesarlo. Un día llamé por teléfono a mi mujer y le dije, no encuentro nuestra casa. Me dice, ¿dónde estás? Y le di la calle en la que estaba. Estoy hablando desde un teléfono público. Me dijo, mira hacia arriba, mira a la izquierda, salúdame. Y estaba en el edificio. Pues, O Sí sea, estás frito, ¿eh? sí. Es bueno. buenísimo. Bueno, Pero fíjate- ¿sabes qué? La gran maravilla de perderse es que puedes encontrarte. ay, qué bonito está qué eso. ñoñazo eres. Ya piérdete para que te encuentres no- un poco. Oye, pero fíjate. ¿Sabes qué? Mejor hagamos una pausa. Claro. Quédate con el fíjate. No, todavía Sí, no. una Yo pausa. Me resisto, voy a seguir hablando y cuando regresemos no voy a decir ya nada. Una pausa y él se quedó con fíjate. Y estamos de regreso con Fíjate, ahí me quedé. Es que quería comentar 2 cosas. Siempre en la cartografía fueron necesarias, como decía Isabel, ciertas referencias, la montaña, el río, el edificio. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que mucho tiempo en la Ciudad de México, la calle de La Palma, mucho tiempo estamos hablando de hace siglos. Se llamó de La Palma porque había una palma ahí, no la Palma de Reforma, sino la del mero centro, en el centro histórico, casi a 2 cuadras de la Plaza Mayor. Ahí siempre se designó, antes de que hubiera código postal y todo ese tipo de cosas, era la calle de La Palma. Y eso me lleva a recordar que alguna vez que estuve en Costa Rica, también se acostumbraba, no había direcciones así de general de división número 7, sino es la casa que está junto al árbol que todos conocen como sí. Sí, la el- ceiba, la ceiba. no sé. Y así era como llegaban supuestamente. Es increíble cómo siempre esas referencias sirvieron para todo, ¿no? Y te fueron dando la posibilidad de conocer y de ir poniéndole nombres a las cosas, pero además ubicación a las cosas. Suena a García Márquez, ¿no? Pero Había es que que nombrar las ubícate, cosas porque claro. no tenían nombre. A ubicarnos. Y en recientes fechas, una compañera nuestra historiadora, Raquel Urroz, ha trabajado los mapas más allá como las ilustraciones. En la tesis, en algunos libros, ponías mapas como para ubicar. Yo puedo platicarles, por ejemplo, la tesis que hice sobre Irlanda del Norte, el conflicto con Gran Bretaña. Pues era muy importante hablar de esos condados que quedaron siendo Irlanda del Norte, ¿no? Te ubicas muy bien en la República de Irlanda. Pero a lo que voy con Raquel es que en últimas fechas los mapas, más allá de ubicar el texto, son fuentes de historiografía, son fuentes Porque importantísimas. están ideologizados, porque tienen Claro, política, porque tienen hablan historia. del porque- tiempo, claro. Bueno, en el que fueron hechos, trazados, con qué mano, con qué visión y con qué cultura. Imagínate la guerra de 1847 contra Estados Unidos.
imagínate que además la mayor parte de los mexicanos, pues rara vez habían visto un mapa, ¿no? Quizá los políticos sí, todo eso, pero la gente de la frontera realmente sabía dónde era la frontera. No. No, seguramente era, oye, hasta el cañón, ahí es México. Y de pronto se acorta la frontera porque perdemos la mitad del territorio. Y entonces Sonora, que llegaba hasta donde hoy es Arizona y Tucson y todo eso, se acorta a donde la encontramos hoy. Entonces, imagínate si estabas a 800 leguas, de pronto estás a 150. Todo eso cambia la vida de la, por ejemplo, de la zona fronteriza en esta lectura del mapa y de cómo era la línea. Y yo te aseguro que la gente siguió pensando muchas veces que el territorio mexicano seguía siendo más allá de donde te decían que era. Y es hasta el siglo XIX cuando queda claro, gracias a algo llamado mojoneras. Las mojoneras Claro. son pequeños túmulos que dicen, aquí termina México, aquí empieza los Estados Unidos. Bueno, ahí te va otra. Hace unas semanas estuve trabajando sobre California la fiebre del oro, que además, nota curiosa ahorita que están las finales de la NFL, los 49 de San Francisco se llaman así por la fiebre del oro, que por cierto empieza en enero del 48, pero esa es otra historia. El punto es que sobre un mapa de San Francisco actual con Google, pude identificar los lugares que en aquel entonces fueron los más famosos de la región por los bandoleros y todo eso. Hay uno, y otra vez las referencias físicas, hay un lugar, hoy se llama creo que Placeville o alguna cosa así, que se llamó Hangtown, que era el colgado, Sí. porque ese fue el primer pueblo donde colgaron gente porque andaba robando a los gambusinos. Y el árbol era un roble donde colgaban así a diestra y siniestra. Y ahí sigue existiendo el roble y le da lugar y nombre a la historia. Y es una referencia. Y dijiste una palabra que me hizo un timbre, mojoneras. Un profesor mío de filosofía decía que los seres humanos buscamos referencias y buscamos mojoneras para decirle al otro dónde está. Un mojón, los caballos, los animales echaban sus mojones, y si tú ya habías pasado ese camino, un poco como Hansel y Gretel que iba dejando el caminito, las referencias y las convenciones las buscamos los seres humanos. Ahora queremos vivir sin convencionalismos, pero ¿qué hubiera sido que no nos hubiéramos puesto de acuerdo que de aquí a acá es un metro, que por cierto está en La Haya? O las convenciones de decir, tus leguas son tales metros para mí, para ubicarnos en el mundo. Bueno, convenciones que además ponen América del Norte arriba y América abajo. Hay un uruguayo, en este momento se me fue el nombre, que decide voltear. Ah, claro, que es una joya. ¿Que por qué decimos que el mundo porque está así? Sí. finalmente es una convención para ponernos de Sí, acuerdo. es un artista plástico uruguayo espectacular. No se lo pierdan. ¿Por qué no está América arriba y está abajo el otro? Pero bueno, son formas de ponernos de acuerdo. Fíjate, el otro día igual, en las rutas marítimas, te daban una clave para que te acordaras cuánto es una legua marítima. Es un 852. Mira. O sea, son 1852 Ajá. metros. Un 852. Claro. Un Entonces, así te 852. acordabas, es un 852. O los pies verdaderamente era lo que medía el pie, o las pulgadas es el pulgar. Pero todo esto de los mapas y todo esto de conocer cómo vas llegando es civilización, es cultura, y a mí me parece que es maravilloso dedicarse a ver los mapas. El globo terráqueo, ¿cuántos teníamos en nuestros cuartos de jóvenes nuestros globos terráqueos? Sí. Ahora es una verdadera reliquia, ya abres el Google y está el mapa de lo que se te ocurre. Oye, fíjate que otro mapa que yo, de mis experiencias con los mapas, la que más me gustó siempre fue haciendo una investigación en Parras sobre Madero, descendientes de la familia Aguirre Benavides, después de que ya me hablaron de Madero y todo eso, me dice, se llamaba Gustavo Aguirre Benavides el señor. Dice, oye, antes de que te vayas te quiero enseñar algo que quizá te pueda interesar. Y entonces va a su habitación, regresa, desenrolla un mapa, y era un mapa de navegación de 1912, donde veías la ruta que seguía un barco alemán que salía de Galveston, Frankfurt, se llamaba el Frankfurt, y salía de Galveston y debía llegar a Europa. Y sale exactamente como el 6 de abril de 1912. Pero no sé por qué, porque nunca pude llegar a ese punto de la investigación después de, hice el libro y todo, porque el mapa te señalaba perfectamente el número de leguas marítimas que navegaban día por día, pero curiosamente ese barco recibe una de las señales de auxilio del Titanic.
Ah. Y es uno de los barcos que va a auxiliarlo, aunque llega ya después de que había ido el Carpathia. O sea, ya no encontró más que los restos y cadáveres en el mar y todo eso. Pero el mapa, ahí está ahí perfectamente señalado y trae un Titanic hundiéndose. El capitán había puesto Titanic y ya luego la ruta de cómo llegaron a Europa. O sea, cosas que dicen, los mapas te arrojan 1000 historias. 1000 historias, y además apasionante. El mar, cómo es posible que no se supiera. Es que tenemos este libro aquí del Tornaviaje. Un fraile, Andrés de Urdaneta, plena siglo XVI, había participado en los viajes de circunvalación y en su celda en la Ciudad de México. Circunnavegación. Sí, circunnavegación, dije circunvalación. Sí. Como Está el bien, mercado de está la bien, Ciudad de está bien. México. Circunnavegación. Bueno, cuando se descubre que los océanos están juntos por el Estrecho de Magallanes, este hombre está recluido aquí en un convento en la Ciudad de México y lo van a buscar, López de Legazpi. Le dice, oye, no podemos encontrar el regreso del el famoso tornaviaje de la nao de China. Una de las empresas más importantes, globalizadas, 250 años más longeva, con sus viajes, imagínenselo con esos instrumentos para medir, regresa por la corriente negra, por Kuroshio, y es una latitud mucho más al norte por Japón, de Filipinas, o sea, de Filipinas hacia Japón, y regresan Pero por más las bien costas fue de el San rey Diego. que les dijo, a ver, papacitos, o van y encuentran el fue viaje de él. regreso. Ah, no, pero claro, le dijeron, tiene que serlo. Y entonces se va Legazpi y Urdaneta de ida. Legazpi se queda a la conquista de lo que serían las Filipinas y Urdaneta tiene la misión de encontrar el viaje. ¿Por qué? Porque se preguntarán esto en casa seguramente, queridas amigas y amigos. Es ¿Por una qué? joya. ¿Por qué era tan importante la ruta? Porque desde la conquista de México hasta 1665, si no mal recuerdo, si tú ibas al continente asiático por el Océano Pacífico, nadie había podido regresar. O naufragabas, o te hundías, o te perdías. No, era imposible. El gran descubrimiento, y por eso se llama el tornaviaje, es que por primera vez Fray Andrés de Urdaneta encuentra esa ruta de regreso. Con sus Entonces, cálculos. Sí, no, estuvo preguntando por todo Japón, oigan, ¿han visto una ruta de regreso? Sí, vete al norte. Oye, Y era una no. corriente cálida porque también la navegación no solamente es de echar un barco al mar, tienes que encontrar esas corrientes que son las submarinas que te permiten que la Claro, pero navegación sus cartas son impresionantes. Es igual que las cartas de los sobrevivientes, los poquísimos sobrevivientes del viaje de circunnavegación de Magallanes, que llegan nada más 30 de regreso después de 3 años. Él tenía miedo. Urdaneta decía, ¿cómo es posible que toda esta empresa radique sobre mis hombros? Y los naufragios, que son también cuento de nunca acabar, que también parecen sacados de una historia. Los pecios son tan importantes que tenemos patrimonio arqueológico subacuático. Santa María del Juncal es uno de ellos Exacto, y es impresionante, impresionante. que se ha intentado rescatar de 1000 maneras sin lograrlo. Los mapas también tienen que ver con el tema sentimental. Hay un mapa sentimental dentro de tu claro. cabeza que marca lugares por los que pasaste y donde tuviste experiencias en tu vida, aunque me digas ñoño. No. Entonces, ¿por qué no? No, ya se nos va a acabar y quieren jugar algo. ¿Qué les gusta? No, bueno, solamente preguntaba cuáles son tus 3 lugares. Eso. Tus 3 lugares. Muy Venga, bien, me gusta. Tus 3 lugares 1 minuto. que conforman tu mapa sentimental. ¿Empiezo yo? A ver tú. Mi escuela secundaria, el Colegio Aberdeen en la calle de Nuevo León, es sin duda un referente sentimental impresionante. Ciudad Universitaria. Claro. Es un referente importantísimo. Después de Ciudad Universitaria ya no había nada. Y Tultitlán, porque ahí íbamos mi madre nos mandaba ahí a arreglar el coche porque teníamos amigos de una concesionaria. Entonces después de Tultitlán era ya territorio ignoto completamente. ¡Qué maravilla! Recuerdo el edificio de Canadá, que así se le llamaba, el edificio Segura, que está en la esquina de... Sí, y porque yo venía de niña a visitar a mi familia y México era eso, el edificio de Canadá con esas luces, lo recuerdo perfecto desde el auto de mi hermana
chiquitita viendo ese edificio. Después Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, donde viví muchísimos años, mi madre vive ahí todavía, es un referente. Y otra cosa que para mí es arraigada y es sentirme que me encuentro es Cuernavaca. Amo ir a Cuernavaca, me gusta muchísimo. Cuando estoy por la pera ya me empiezo a sentir que voy a llegar a Cuernavaca. Esas son mis emociones. Pero además de las mañanitas, ¿conoces? Sí, claro. A ver tú. Para mí, por ejemplo, la casa de mis abuelos de Puebla, ¿Ves? ese es así como un referente presente siempre de ida y vuelta, de recuerdos, de memoria, de sueños, ¿no? El segundo, Zacatecas, pero Juchipila en particular, cuando pude conocerlo, porque de ahí era mi bisabuelo y ahí fue donde se levantó en armas. Entonces, a pesar de que solo he estado un par de veces, para mí es así como un referente. Y el tercero, desde luego, es la ciudad satélite. O sea, ahí la mayor parte de mi vida, bueno, ya no es la mayor parte de mi vida, porque estamos muy viejos. Pero la mitad de mi vida está ahí, de ¿Estamos? niño. ¿Quién no sabe? eh, No estamos tan viejos. Sigue. tú más. Es el lugar donde terminé mi infancia, la adolescencia, la prepa, los amigos, etcétera, ¿no? Pregunta, contéstenos en nuestras redes sociales, ¿cuáles son sus 3 lugares que están dentro de su cabeza, que son su mapa sentimental? Y otra pregunta, ¿quién es el uruguayo, el artista uruguayo? Exacto. ¿Quién es ese artista uruguayo, querido público, que se atreve a cambiar esa convención que son los mapas y dice, ¿por qué no va a estar América arriba y Norteamérica actual abajo? Gracias, Bueno, gracias. Esto fue el ADN de la historia. Nos vemos, nos escuchamos, nos saludamos la próxima semana. Soy Alejandro Rosas. Benito Taibo. Isabel Revuelta, el ADN de la historia.